Vamos a dar inicio a la unidad 3 de octavo grado del libro de Esmate, video número 1. Vamos a desarrollar dos temas en esta oportunidad. El tema 1.1, que es recordando el sentido de la proporcionalidad directa, y el 1.2, que es la aplicación de esta proporcionalidad directa. Siempre la parte de la generalidad y el fundamento teórico para poder resolver estos ejercicios, y paso directamente a la explicación. Hay un ejemplo que hay que desarrollarlo en el cuaderno y aquí vamos a ver de qué se trata. Y dice, un corredor de maratón ha avanzado 2 kilómetros en los primeros 8 minutos de su recorrido. Si mantiene la velocidad después de 8 minutos, nos da aquí tres condiciones que debemos de resolver. La primera es, encuentra la constante de proporcionalidad, representa la distancia recorrida y después de X minutos, y la última, cuánto tiempo tardará en completar los 42 kilómetros de recorrido. Pero antes de hacer este desarrollo hay que entender un poco lo que es la proporcionalidad directa. Entonces, simple, no nos vamos a meter en una definición así de libro exacta. Lo que es una proporcionalidad directa es que si existen dos magnitudes, si una aumenta, la otra también aumenta. Y si una magnitud disminuye, la otra también disminuye. Ejemplo de ello, el dinero. Dinero y ropa. Si yo tengo mucho dinero, puedo comprar mucha ropa. Pero si tengo poco dinero, también puedo comprar poca ropa. Entonces, eso podemos aplicarlo en muchos ejemplos. Vamos a tomar como referencia el dinero y la ropa y las prendas de vestir para poder ejemplificar lo que es una proporcionalidad directa. Acá vamos a suponer que tenemos $40, dos billetes de a 20, y que con $40 nosotros podemos comprar un pantalón. Pero ¿qué pasaría si no solo tengo $40, sino que tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, $120, lo que indica que al tener más dinero yo voy a poder comprar más pantalones? Entonces la proporcionalidad directa prácticamente en resumen es que si una magnitud, en este caso yo estoy hablando de dinero, esta aumenta, también las prendas de vestir van a aumentar. Pero si este dinero disminuye, también la compra de prendas va a disminuir. Por lo tanto, ahora yo tengo $120. Y con estos $120 puedo comprar 3 pantalones. No así en el ejemplo anterior. Vamos a retroceder al anterior. Si yo solo tengo $40, puedo comprar apenas uno. Entonces de eso trata la proporcionalidad. En este caso que estamos viendo una proporcionalidad directa, que si una magnitud aumenta, pues la otra también. Pero si una disminuye, la otra también. Entonces aquí tenemos un claro ejemplo de lo que es una proporción directa. Entonces ahora ya entendiendo un poco lo que es una proporción directa, vamos a un ejemplo, a este que ya habíamos leído anteriormente. Entonces vamos a resolver el primer literal o el primer número, que nos dice que hay que encontrar la constante de proporcionalidad de este ejemplo, de este corredor. Y ahí el libro nos da una fórmula que es y igual a por x. Entonces, ¿qué es lo único que nosotros vamos a hacer cuando nos pide encontrar la constante de proporcionalidad? Simplemente sustituir en esta fórmula los valores que ya nos dan acá. Entonces, hagamos eso. Acá nos dice que y representa la distancia recorrida. Entonces acá dice un corredor de maratón ha avanzado 2 kilómetros. Por eso este 2 pasa acá, porque es lo que corresponde a la variable y. Igual a no conozco nada, no es lo que vamos a buscar. Y después nos dice en los primeros 8 minutos. ¿Y qué son los 8 minutos? Pues es la variable x. Entonces donde aparece x yo sustituyo el valor de 8. Entonces aquí resolvemos como una ecuación común donde hay que despejar la incógnita. Este 8 que está multiplicando debe pasar al otro lado. Entonces acá en esta solución el 8 ya pasó, si aquí estaba multiplicando pasa a dividir. Entonces es de esta manera que nos queda la proporción, pero
Acá podemos simplificar para poder manejar lo que son cantidades más pequeñas y teniendo siempre lo que es la misma proporción. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Simplemente invertimos lo que es la ecuación, porque creo que es más fácil manejarla de esta manera. Al lado izquierdo la variable y al lado derecho lo que es en este caso la constante de proporcionalidad o el término independiente. En este caso al simplificar, pues mitad de 2 me queda 1 y mitad de 8, 4. Entonces la constante de proporcionalidad es 1/4. Ahora nos pide el 2, dice representa la distancia recorrida y después de x minutos. Seguimos utilizando la misma fórmula, solo que ahora ya tenemos la constante, ya sabemos cuál es. Dice representa la distancia recorrida y después de x minutos. Entonces simplemente hay que plantear la fórmula. Aquí no nos está dando ningún dato, simplemente nos pide que representemos la distancia recorrida y, aquí está y, la constante que ya la encontramos que es 1/4 en x minutos. Entonces esta es la fórmula que nosotros aplicaríamos para realizar otros cálculos. Acá nada más lo que hacemos es dejar planteada en base al dato que ya encontramos. Ahora el 3 dice, ¿cuánto tiempo tardará en completar los 42 kilómetros del recorrido? Seguimos aplicando la misma fórmula, solo que ahora ya tenemos ya un dato aquí de 42 kilómetros. ¿Y de qué se trata estos 42 kilómetros? Para no perdernos en lo que es en la sustitución de datos, vamos a ver qué significan estos 42 kilómetros o a qué variable le corresponde. Entonces la distancia dice que es la variable y. Entonces, ¿dónde está y? Voy a ubicar estos 42 kilómetros que me dan. Y lo demás, pues simplemente es lo que ya trae la fórmula, 1/4 por x. Entonces acá lo que voy a hacer es resolver, invierto lo que es la ecuación porque siempre creo que es más fácil manejarla de esta manera, la incógnita a la izquierda y los valores independientes a la derecha. Esta ecuación es la misma a esta, solo que la invertí. No cambié ningún signo porque simplemente hice el cambio, ¿no? Hice la traslación de lo que son estos valores. Acá necesito despejar esta división en una ecuación, lo que menos necesitamos es una división. Acá está sencillo de poder despejarlo, ya que este 4 está dividiendo, puede pasar a multiplicar al otro lado. Entonces me queda solo la x, este 1 ahí está, pero ya lo vamos a quitar porque cuando una variable, cuando no hay ningún número junto a la variable, siempre es 1. Pero acá lo he dejado solo para representar de que lo vamos a quitar. Entonces el 4 pasó a multiplicar y nos queda 42 por 4. Entonces el 1 lo quito de acá porque se sobreentiende que la variable tiene un 1 imaginario. Y 42 por 4 me da 168. Entonces estamos hablando de 168 minutos. Esto podemos pasarlo ahora, pero eso sería otro procedimiento. De momento podemos dejarlo así, que la respuesta es 168 minutos. Entonces pasamos a otro ejercicio. Un automóvil consume 5 litros de gasolina por cada 100 kilómetros que recorre. Literal A, encuentre la constante de proporcionalidad. Literal B, representa la cantidad de litros de gasolina consumida y después X kilómetros. En otras palabras, simplemente plantear la fórmula, la constante. Y la C, cuántos litros de gasolina necesita para recorrer 1250 kilómetros. Primer paso, encontrar la constante de proporcionalidad. Nos auxiliamos de la fórmula y igual a por x. Vamos a los datos, ¿cuánto vale y? Aquí me dice que y representa la gasolina consumida y dice que consume 5 litros. Acá está este 5, pasa acá. La A es la constante de proporcionalidad que vamos a buscar y la x, la otra variable, son los kilómetros. Entonces aquí nos habla que por cada 100 kilómetros. Y aquí ya hemos sustituido. Acá simplemente para encontrar la constante de proporcionalidad necesito dejar sola esta A. Entonces este 100 que está multiplicando pasa a dividir, me queda 5 sobre 100 igual a A. Puedo simplificar y otra vez invierto la fórmula para que me sea más fácil trabajar. Quinta de 5 es 1 y quinta de 100 es 20. Entonces de esta manera hemos encontrado la
constante de proporcionalidad. Ahora vamos con el otro. Hay que representar la cantidad de litros de gasolina consumida X después de X kilómetros. Simplemente lo que vamos a hacer es sustituir la constante de proporcionalidad en esta fórmula. No vamos a resolver nada porque aquí simplemente nos está diciendo que en Y litros y en X tiempo. Aquí no tenemos datos así exactos, simplemente dejamos planteada la fórmula. Y la última sí hay que resolver, que nos dice cuántos litros de gasolina necesita para recorrer 1200 kilómetros. Siempre utilizamos la misma fórmula, solo que ahora estamos hablando de kilómetros, o sea, de la distancia. Y entonces, ¿dónde vamos a ubicar este 1200 kilómetros? Pues la variable X es la que corresponde a la distancia de kilómetros. Entonces, donde aparezca X voy a sustituir el 1250. Entonces, la fórmula me quedaría Y igual, aquí la constante de proporcionalidad multiplicado por la distancia, que es 1200 kilómetros. Entonces, resolvemos acá, que ya tenemos preparado lo que es la fórmula, que esta es la misma. ¿Qué necesitamos hacer acá? Acá tengo una fracción multiplicándose por un número entero. Entonces vamos a hacer acá la multiplicación. Simplemente se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Acá a este número entero 1250 le agrego un 1 para que se vuelva fracción. Entonces simplemente multiplico 1 por 1250 y me da 1250 y 20 por 1 que me da 20. Entonces, después de haber resuelto lo que es la multiplicación de fracciones, nos queda Y igual a 62 sobre 5. No podemos dejarlo así planteado como una fracción, así que debemos de resolver la división, y al dividir 1250 entre 20 nos da 62.5. Entonces ahí tenemos el resultado, que son 62.5 galones. A la pregunta que dice cuántos litros de gasolina necesita para recorrer 1200 kilómetros. Entonces la respuesta es 62.5 galones. Y es de esta manera como nosotros vamos a resolver estos ejercicios. Esto es solo un recuerdo de cómo se plantea o cómo se resuelve lo que es la proporcionalidad directa. Pasamos al otro tema, que es la aplicación de esta proporcionalidad directa. Siempre hay que pasar al cuaderno la parte teórica para poder resolver estos ejercicios. Es la página 46. Vamos directamente al ejemplo que dice: un automóvil que viaja desde San Salvador hacia San Miguel ha recorrido 50 kilómetros después de 1 hora de camino. Si continúa a velocidad constante hasta llegar a su destino, literal A, determina si existe proporcionalidad directa en el tiempo transcurrido. Literal B, representar la distancia recorrida, Y cuando ha transcurrido X hora. Y lo último, hay que representar un gráfico de esta proporcionalidad. Bien, la solución, el primer paso siempre es buscar esa constante de proporcionalidad en base a esta fórmula, Y igual a A por X. Distribuimos los valores, cuánto vale Y. Acá nos dice el tiempo transcurrido es X y la distancia recorrida es Y. Entonces, veamos los datos. Un automóvil viaja desde San Salvador hacia San Miguel y ha recorrido 50 kilómetros. Entonces, sustituimos acá en la variable Y los 50 y en la otra variable X, acá solo nos da un dato después de 1 hora de camino. Entonces, aquí son los datos que hemos extraído para poder sustituirlos en la fórmula, al igual que en los ejercicios anteriores, y de ahí resolvemos como una ecuación. Este 1 que está multiplicando pasa a dividir y nos queda de esta manera. 50 entre 1, pues hay una división exacta, que 50 entre 1 es a 50. Entonces la constante de proporcionalidad es de 50. Y es así como nosotros hemos encontrado la primera. Ahora vamos a la segunda, que dice que hay que representarla, y simplemente que hay que plantear la fórmula ya sustituyendo los datos que conocemos. Entonces, la constante que ya descubrí, simplemente la sustituyo en esta fórmula. Siempre queda Y, porque aquí no nos da un dato exacto, simplemente nos dice Y distancia y X horas. Entonces simplemente sustituimos
esta constante de proporcionalidad en la fórmula y nos queda y igual a 50x. Ahora la última nos pide un gráfico. La verdad, este gráfico es bastante complejo. Primero porque son datos bastante altos. Por lo menos acá, si le damos el valor de 1 a 50, entonces acá en este gráfico que tengo, aquí me ha auxiliado de lo que es otra herramienta que vamos a utilizar durante esta unidad, que es GeoGebra, en el cual podemos graficar. Entonces acá grafiqué la función que es y igual a 50 por x. Acá no vamos a notar así como bien marcada la proporcionalidad. ¿Por qué? Porque el dato 50 es bastante alto y si le asigno un valor, un ejemplo de 1 a x, al multiplicar 50 por 1, pues por eso es que acá se ve casi pegadito. Cuando yo sustituyo un valor, por decirlo así, el 2 por 50 me va a dar 100 y ya se va a ir despegando. Entonces este gráfico es bastante, quizás por la magnitud que hemos utilizado o los datos que da el ejercicio, no puede verse así ejemplificada lo que es la proporcionalidad que existe entre ellos, pero sí podemos notarla que acá que va en aumento. Entonces hay una proporción porque tanto la variable independiente x aumenta y también en esa misma proporción aumenta la variable y. Entonces este ejercicio podemos comprobar que existe la proporcionalidad. Planteamos lo que es la distancia y en x también, en x tiempo, en y distancia. Y acá tenemos el gráfico que ejemplifica la proporcionalidad directa. Entonces acá nos quedan unos ejercicios que para poder resolverlos en la página 50 y 51. Nos vemos en los próximos videos.